Amigos de Banes, esta es nuestra editorial del día 3 de junio del 2020, dentro de la cuarentena del coronavirus. Estamos tratando de hacer un pequeño resumen para nuestros nuevos seguidores de lo que es nuestra organización y hemos colocado algunas láminas para que nos ayuden a hacer esta presentación audiovisual un poquito más ágil. La primera lámina corresponde a la misión de la organización OANES, para que ustedes comprendan qué tipo de trabajos y que nosotros hacemos. Básicamente es un trabajo comunicacional y de fomento del diálogo. Ustedes pueden leer con detenimiento la lámina y comprender un poquito más los fines y la misión de nuestra organización. Muchas personas nos preguntan también de manera cotidiana qué cosa es OANES, y OANES en realidad es el nombre que corresponde a un ser mitológico que surgió en la cultura sumeria hace más de 8.000 años y que, según los mitos, era un ser anfibio que le enseñó a la civilización sumeria los principales elementos básicos del desarrollo de su civilización. Como ya hemos explicado, OANES es un sistema de información. Está basado en las redes sociales, pero también podemos organizar reuniones presenciales. La finalidad de este sistema de información es proporcionarle a todos nuestros seguidores una información seleccionada de los acontecimientos que suceden en el mar, en la pesca, en la acuicultura, en la industria naviera, etc. OANES es también un sello editorial. Nosotros, además de fomentar el diálogo y recoger el conocimiento, lo que buscamos es publicar todo lo que hemos recogido, y el primer libro que hemos publicado es un trabajo de 3 años, entre el 2013 y el 2016, en el cual hicimos talleres en diferentes universidades de las diferentes regiones del Perú. 18 universidades nacionales participaron en este esfuerzo, más de 2.000 personas recolectando información sobre el conocimiento que los peruanos tenemos sobre la pesca y la acuicultura, y también para saber cuáles son nuestras principales deficiencias. El segundo libro era tratar de comprender cómo hemos utilizado los recursos a través de la historia. Se llama El consumo humano de anchoveta en el Perú, recuento histórico del prehispánico hasta 1970. Este libro lo que busca básicamente es ahondar en el tema de un mito que ya estaba surgiendo de manera popular entre la mente de las diferentes personas y los diálogos de las diferentes personas respecto a que la industria pesquera había destruido el consumo humano de anchoveta en el Perú, cosa que este libro desvirtúa y confirma que es un mito más. En realidad, la anchoveta era utilizada por el antiguo peruano de dos maneras: para un fertilizante orgánico o para la alimentación. Para ello la secaba. Al secarla podía utilizarla de las dos maneras: para un fertilizante orgánico, como ya hemos dicho, o también para almacenarla y poderla consumir en los tiempos de carestía. Pero no era, sin embargo, el producto preferente de su consumo. El producto preferente de su consumo eran la fauna bentónica costera, que está documentada en una diversidad de huacos que están en los diferentes museos del Perú y del mundo. En esos huacos se documenta la gran biodiversidad de peces del borde costero del mar peruano que los peruanos consumían y preferían para sus platos y para su gastronomía. ¿Y dónde existe esa biodiversidad? Esa biodiversidad de los fondos rocosos peruanos existe en toda la costa peruana, donde hay fondos rocosos, ya sea cavernosos o fondos rocosos planos. Y muchas de estas especies eran consumidas por los antiguos peruanos y por los peruanos a lo largo de la historia por la calidad de sus carnes, que dieron luz a esa enorme gastronomía de productos hidrobiológicos que el Perú hoy día luce, exhibe y enaltece de manera orgullosa. La mayor biodiversidad del mar peruano está en los fondos rocosos del borde costero, entre la zona de luz, entre los 0 y los 80 metros de profundidad. Pero el borde costero peruano es totalmente diferente a lo largo de toda la costa. No es lo mismo el borde costero de Tacna que el de Moquegua, que el de Arequipa, que el de Lambayeque o que el de Piura. Los bordes costeros tienen diferentes características y la abundancia de estas especies de carnes blancas o de peces de roca, como se les dice, depende fundamentalmente de la existencia de un fondo rocoso cavernoso o un fondo rocoso plano con praderas de algas. Acá presentamos una lámina que explica el funcionamiento o la esencia de la pesca artesanal en el Perú. La Ley General de Pesca
tiene una definición de la pesca artesanal sobre la base del predominio del trabajo manual, la embarcación de 15 metros de eslora como máximo y 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega. Pero no define a los actores y mezcla a dos actores diferentes con diferentes intereses. Este cuadro grafica de una buena forma cómo es que funciona la pesca artesanal en el Perú y explica que este actor que a nosotros nos interesa, que es el pescador artesanal de orilla, embarcado y no embarcado, que es el actor primigenio, el pescador selectivo, el pescador que la ley buscó proteger por sobre encima de todos los demás, hoy día ocupa la pesca artesanal compartiéndola con armadores de pesca de bolichito o arrastre, que son artesanales costeros, o armadores de artesanales pelágicos que practican la pesca de la pota y el espinel para la pesca del perico, etc. Estas embarcaciones, que pueden valer más de $10.000 cada una, tienen tripulaciones que provienen del pescador artesanal de orilla o de otros tripulantes que vienen de diferentes partes del Perú que no tienen como principal actividad la pesca. Esto ha hecho crecer el número de pescadores artesanales de casi 10.000 a alrededor de 70.000 en los últimos 20 años, según las encuestas de ENEPA, y crea diferentes tipos de problemas, entre ellos la interferencia en áreas de pesca que tiene el armador artesanal costero de bolichito o arrastre con el pescador artesanal de orilla, embarcado o no embarcado, o más conocido como pescador selectivo por muchos. Nosotros nos basamos mucho en lo que el pescador artesanal de orilla nos dice. Es aquel pescador que pesca en el litoral costero e islas y nunca se aleja de la vista de la costa. Hay embarcado y no embarcado. El no embarcado es el pintero, el espinelero, el rascaplaya, saltamochero, buzo pulmonero, recolector, etc. Y el embarcado, los que tienen embarcaciones tipo balsilla, remos, con motor pequeño, pesca con anzuelos, con redes cortineras, también con compresora a bordo para los buzos que hacen extracción de marisco. Estas comunidades pesqueras artesanales, como dice la lámina, nos ha denunciado siempre que desde hace tiempo la biodiversidad de sus zonas de pesca costera disminuye día a día producto de las malas prácticas. Y aquí les voy a poner algunas láminas relacionadas con estas malas prácticas, como por ejemplo la pesca con dinamita, que sigue siendo una mala práctica, que todavía es permanente, el chinchorro, la pesca nocturna del lenguado, que no está regulada, el irrespeto que hay sobre las tallas mínimas. No todas las especies están consideradas dentro de la RM 209-2001-PE, pero han habido muchísimas campañas para buscar el respeto de las tallas mínimas, en las que Oanes también ha participado. De hecho, este irrespeto es una cosa frecuente desde que no se mantienen los mínimos en las medidas de las redes que se utilizan. Otra mala práctica es arrancar las macroalgas desde su raíz, porque la vida que está ligada a estos fondos obviamente desaparece con las macroalgas. Al extraer las macroalgas y matar estos bosques que existen en el fondo del mar, lo único que está haciendo uno es dejando un desierto en el fondo del mar y luego no viene ninguna especie a habitarlo. También hay regulaciones que deberían ser precautorias para la protección de especies no estudiadas, porque hay una depredación por malas prácticas, como es el caso del traqueteo, que no está regulado. Hay unas regulaciones similares hechas, por ejemplo, para las redes de encierro activadas por buzos o bolichito de fondo, que es para un tipo de mala práctica que sucede en el norte del Perú, en la zona de Sechura. Pero en la zona sur del Perú el traqueteo no está regulado, sin embargo permite capturas verdaderamente excepcionales que nos hacen pensar, obviamente, que se trata pues de una sobrepesca. Aquí les muestro algunas fotos de lo que es fotos tomadas de fotografía submarina, tomada a pulmón, de un pionero de la fotografía submarina a pulmón en el Perú, que es el señor Andrés Perona Miguel del Priego, y fotografías tomadas por mí y por otros buzos en el año 2018, para que vean las diferencias entre el antes y el después, en los casi los mismos lugares. La fotografía submarina a pulmón es para nosotros una herramienta fundamental para poder mostrar a la población peruana en general cuáles son los fondos rocosos cavernosos y fondos rocosos planos que existen a lo largo del borde costero y por qué es importante preservar esta biodiversidad y crear mecanismos de regulación que estén basados
principalmente en la autorregulación, porque el principal conocedor de esta zona es el mismo pescador que tiene que aprender a autorregularse. Y por eso nosotros tenemos una frase muy común: pescador, en el mar está solo tú y tu conciencia. Aquí nosotros en el Perú hemos desarrollado un nuevo reglamento especial y específico para la fotografía submarina a pulmón, que lo que busca es incentivar a los buzos a tomar una fotografía de la mayor cantidad de especies, o sea, de la biodiversidad. Está basado en un reglamento de pesca submarina y es totalmente sui generis, no existe un reglamento igual en ningún otro lugar del mundo. Esto nos ha permitido a nosotros hacer diversos campeonatos. Aquí les muestro algunas fotografías de los 6 campeonatos que se tomaron y que se realizaron entre marzo del 2018 y marzo del 2019. En el primer campeonato que se hizo en Santa María, las fotografías no eran pues de la mejor calidad, pero en la medida que fuimos avanzando en los campeonatos, estos campeonatos incluyeron a buzos con mejores técnicas fotográficas, mejores equipos fotográficos, un poco más de experiencia, y obviamente también la calidad de las fotografías fue mejorando del primero hasta el 6º campeonato que se realizó a principios de 2019. La publicación que nosotros hemos realizado, nuestra última publicación, que es Pesca Photosub a pulmón en el Perú, el comienzo de un nuevo deporte subacuático, reúne las mejores fotografías tomadas en esos 6 campeonatos, en donde contribuyeron y apoyaron mucho los buzos de la Federación Peruana de Actividades Subacuáticas. Esta fotografía submarina ya nos está mostrando muchos descubrimientos realmente interesantes. Por ejemplo, en las fotografías que se ven en la parte superior de esta lámina podemos ver una castañuela o un pececito azul en la foto de la mano izquierda, y en la foto de la mano derecha la castañuela típica que los buzos vemos cuando estamos practicando nuestro deporte. Al principio pensamos que se trataban de especies diferentes, pero luego leyendo, investigando y luego con fotografías que fueron tomadas por los mismos buzos, pudimos comprender que lo más probable es que se trate de una evolución de una especie en su proceso de juvenil a adulto. Y encontramos en el mismo campeonato realizado en Pucusana una fotografía que nos muestra el punto intermedio de esta evolución. Entonces, de juvenil a adulto, muchas especies del borde costero cambian de color, como sucede con el género Plegnatus, el loro, por ejemplo, que en la medida que va evolucionando de juvenil a adulto, se va poniendo de amarillo negro a totalmente negro. Pero estos detalles que aparentemente son intrascendentes son importantes, porque lo que buscamos en realidad es ir conociendo la biología de estas especies. ¿Pero para qué conocer la biología de estas especies? Porque estas especies forman parte de la gastronomía hidrobiológica que tiene el Perú. Pero además, lo que es muy importante es que alrededor del mundo muchas de estas especies y sus parientes ya han pasado por un proceso de domesticación, y nosotros podríamos también integrar programas de domesticación, o sea, valga la pena, criarlos a estos animales como especies aborígenes o especies nativas que son, y desarrollar una tecnología de cultivo para ellos. El loro o el San Pedro, por ejemplo, es una especie que es criada en Taiwán, lo mismo que en Japón, con sus variantes en familia. La chita peruana ya tiene un trabajo del Instituto del Mar donde se ha hecho el ciclo completo de vida y ya tiene crianza en el centro de Morro Sama, en Tacna. De la misma manera, el lenguado peruano tiene ya también un manual de cultivo desarrollado por el FENDEPES, y lo mismo en Morro Sama tiene también un programa de crianza. De la misma manera, hay especies que nosotros podríamos adaptar, como es el caso de las ceriolas. Las ceriolas aquí en el Perú es conocida como fortuno. El fortuno, hay 3 variedades de ceriolas en el Perú, y en México, por ejemplo, estas variedades se les conocen como jurel, ya están siendo criadas, y existe también un manual de cultivo de jurel que se practica pues en muchos acuicultivos en Baja California. Por lo tanto, nosotros también podríamos profundizar en el cultivo de estas especies y hacer proyectos relacionados con estas especies. Lo mismo sucede con la corvina. En México, la corvina mexicana, se llama totoaba, tiene también ya programas de crianza, y aquí en el Perú también se está criando la corvina en Morro Sama, y donde se está trabajando profundamente con el desarrollo de sus técnicas de acuicultivo. La cabrilla, obviamente, es una especie difícil de domesticar, pero también el Instituto del Mar del Perú está trabajando
en lograr su reproducción y en lograr su proceso de crianza. Promover el consumo de una especie de la que poco o nada sabemos es muy peligroso a pesar del boom de la gastronomía. Y en ese sentido, el mejor ejemplo que podemos poner es el error que se cometió con el tramboyo en la primera feria de mixtura, donde se le declaró como el ceviche más rico era el ceviche de tramboyo. Sin embargo, nada sabemos del tramboyo, no sabemos cuándo se reproduce, no sabemos su biomasa, no sabemos sus procesos biológicos y por tanto lo único que podríamos hacer con estas declaraciones es incentivar su captura, una captura que podría llevarnos a una sobrepesca y a la desaparición de la especie. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en este tema. Otro aspecto que también hemos considerado que es muy importante es el desarrollo de arrecifes artificiales para dar refugio a todas las especies de todos los depredadores naturales. Los arrecifes artificiales se pueden colocar básicamente en los fondos arenosos, donde no hay fondos rocosos, donde no hay estructuras que protejan a los animales de los depredadores naturales, para crear un sitio de vida o atraer la vida que al mismo tiempo podría tener consecuencias turísticas en función de cómo son diseñados estos arrecifes artificiales, como muestra la lámina. Nosotros queremos contribuir de manera importante con el conocimiento de los recursos del borde costero peruano, litoral e islas, que son importantísimos para el pescador artesanal selectivo o, como nosotros lo llamamos, pescador del borde costero o pescador de orilla, embarcado y no embarcado. Para ello, nosotros hemos creado un proyecto que es el proyecto de investigación y sensibilización, recursos del borde costero peruano, litoral e islas, que tiene como lema de Tumbes a Tacna o de Tacnas a Tumbes a puro pulmón. Sus objetivos están claramente definidos en estas láminas que estamos mostrando aquí, la primera parte de los objetivos, la segunda parte de los objetivos, que están basados principalmente en el desarrollo de la fotografía submarina a pulmón como una herramienta para ayudar a sensibilizar al poblador peruano respecto a esta biodiversidad que no ve y al mismo extractor o pescador para que fomente su interés por el estudio de estas especies y podamos pasar no solamente a la protección para generar la sostenibilidad de estos recursos, sino también al desarrollo de técnicas de acuicultura o domesticación de especies nativas. La ejecución del proyecto está explicada en esta lámina en 3 etapas. El proyecto comenzó en el año 2018, avanzamos mucho en el 2019, pero lamentablemente este 2020 estamos bastante paralizados con toda esta crisis que hemos tenido del coronavirus. Pero ya la pesca fotosub a pulmón es considerada por la Federación Deportiva de Actividades Zooacuáticas como un nuevo deporte y el reglamento que nosotros hemos propuesto especialmente para este deporte y único alrededor del mundo ya está siendo aplicado y va a seguir siendo aplicado dentro de las competencias de la Federación. La Federación ha colaborado y los buzos de la Federación han colaborado muchísimo con el desarrollo de esta actividad. La expedición por mar que planeamos hacer tan pronto como termine esta crisis del coronavirus cuenta con 2 líneas de trabajo, la expedición por mar y la expedición por tierra. Ambas son complementarias. En la expedición por mar vamos a confeccionar una guía náutica para navegantes, se van a hacer trabajos de buceo, se va a utilizar drones submarinos que ya tenemos adquiridos y drones aéreos para hacer fotografía submarina. Y esta embarcación que es proporcionada por uno de nuestros patrocinadores, que es la embarcación Alice, que ya ha pasado por un proceso de restauración y de pintado y de carena. Para el trabajo que va a realizar la embarcación Alice, se han definido más de 40 áreas de exploración en todo el litoral e islas, y estas áreas de exploración ya tienen sus marcas con coordenadas específicas, lugares donde la embarcación anclará y se harán los descensos y los buceos y las filmaciones y fotografías correspondientes. Pero también necesitamos un apoyo logístico y el apoyo logístico requería de un equipo que es una carreta donde los expedicionarios pueden tener un sanitario, un servicio para recarga de los equipos electrónicos que van a transportar a lo largo de la expedición y un lugar para dormir y descansar. Gracias a Pesquera Diamante, que es uno de nuestros patrocinadores, este camper ha sido diseñado y construido en el Perú sobre la base de las especificaciones que nosotros hemos proporcionado y ya está a nuestra total y absoluta disposición. Es más, ya lo probamos. En septiembre del año 2019
hicimos el piloto que corresponde al área entre Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María y Pucusana, para probar los equipos. Hicimos un campeonato especial de fotografía submarina a pulmón, donde además incorporamos a buzos con tanque, para hacer la comparación del reglamento que habíamos diseñado con los buzos a pulmón y los buzos con tanque. Este programa piloto fue un éxito, las fotografías de este campeonato ya fueron publicadas en nuestras redes sociales y finalmente pensamos comenzar nuevamente el programa en los 16 puertos y caletas que aún faltan para terminar este proyecto, tan pronto como termine esta crisis del coronavirus. Sin más que decirles, un agradecimiento a todos ustedes por su atención y recuerden que el lema de nuestro proyecto principal en esta temporada es de Tacna a Tumbes a puro pulmón, porque lo que queremos es utilizar la fotografía submarina a pulmón como una herramienta para el estudio y la sensibilización de las especies que abundan en el borde costero peruano, en los fondos rocosos y que son parte de la gastronomía natural del Perú. Muchas gracias. Si quieres conocer más sobre la biodiversidad marina peruana, sigue a Oanes en sus redes sociales. Oanes, señor de las olas.